Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Santiago y estamos acá con el segundo capítulo de este podcast llamado Bazar Chino. Espero que hayan disfrutado del primer episodio que se trató sobre el origen del rock argentino. Hoy vamos a virar un poco el sentido de este podcast y vamos a traer una historia de fútbol que a mí me interesa mucho desde que la conozco, por lo menos. La historia comienza así. En el año 2011, cuando yo apenas había llegado a la ciudad, recuerdo haber gastado casi toda la plata que me dejaban a mí en el mes para comprarme un libro sobre la historia del fútbol. Y esto no es broma, es real la historia del fútbol. Este libro es de Bueno Álvarez y Miguel Ángel Mateo, por si a alguno le interesa buscarlo y conseguirlo. Todavía en las librerías se lo puede conseguir al libro. Yo compré este libro y estos tipos realmente se dedicaron de verdad a hacer un recorrido histórico del fútbol desde su surgimiento hasta aproximadamente el Mundial 2010. Han recopilado todo tipo de fuentes, crónicas de partido, han vuelto a hacer un resumen de cada uno de los mundiales. La verdad, un trabajo muy bueno, muy completo. Y además da la particularidad de que este libro contiene historias muy interesantes. Una de ellas es de la cual me voy a dedicar a hablar hoy, que es la historia de Herbert Chapman, el primer revolucionario del fútbol. Antes que nada, antes de empezar a hablar sobre el tema que nos trae aquí hoy, quiero agradecer a las personas que me han escrito, que me han deseado suerte, a los que escuchan este podcast y a los que empezaron a seguir la página en Instagram, qué sé yo. Solamente agradecimiento para esas personas. Quiero recordarles a todos que pueden seguir este podcast en Instagram como Bazar Chino 20 y aparezco en Twitter también como Bazar Chino Podcast. Así que si quieren seguir al podcast, encantadísimo. Estamos un poco en el tema de hoy. Antes que nada quiero contextualizar esta historia, ya que nos tendríamos que dirigir a fines del siglo XIX, en el origen del fútbol, ¿no? Nos dirigimos a Gran Bretaña. El fútbol surge en Inglaterra, o por lo menos nosotros, o la historiografía en general dice que surge en Inglaterra. El fútbol como juego, como lo conocemos hoy, surge en Inglaterra. Si bien ha habido antecedentes de juegos similares al fútbol o juegos de pelota que se practicaban en Italia, que lo practicaban mayas en América o los chinos, pero el fútbol tal cual como lo conocemos nace en Inglaterra. Al principio el fútbol nace como un desprendimiento del rugby porque surgió a través de la diferencia de que los que jugaban al rugby querían el empleo del uso de las manos en el juego y los que no querían usar las manos terminaron fundando lo que hoy conocemos como el fútbol, ¿no? Entonces, por lo menos durante diría quizás 50 o 60 años desde el surgimiento del fútbol, se buscó siempre la manera de establecer una especie de reglamento que lo pudiera diferenciar del rugby, ¿no? Como disciplina y como juego. Bueno, en ese momento Inglaterra, al ser los creadores, obviamente eran considerados los mejores. Eso decían ellos, por lo cual tampoco querían jugar contra otros equipos porque planteaban de que ellos eran los mejores. Y probablemente así fuera. Sin embargo, se dedicaron a evangelizar al mundo de alguna manera y llevaron el juego a todas partes del mundo. Acá en Argentina, por ejemplo, conocemos que un escocés venido en un barco trajo el juego del fútbol, por ejemplo. Marineros que iban de viaje por todas partes del mundo, bueno, de alguna manera iban llevando el juego a todas partes y evangelizaban a las demás sociedades, ¿no? Bueno, resulta que a pesar de que en Inglaterra se había creado el juego del fútbol, todavía estaba mal visto que una persona se dedicara profesionalmente al fútbol y que ganara un sueldo jugando al fútbol, ¿no? Era una época de mucho amateurismo todavía, era un juego bastante precario. No había copas del mundo, pero sí Juegos Olímpicos. En 1924 y en 1928 se jugaron dos Juegos Olímpicos que fueron como un antecedente cercano de la Copa del Mundo que se inauguró en 1930, ¿no? Estos Juegos Olímpicos fueron ganados por Uruguay, por eso si ustedes prestan atención, el escudo de la selección uruguaya posee 4 estrellas y es justamente por eso, o sea, están los dos mundiales que ganaron y los dos Juegos Olímpicos que en ese momento reemplazaban de alguna manera a las Copas del Mundo. Pero ¿qué pasaba? En el año 1926 se modificó la regla del offside. Esto significó un cambio total para
lo que significa el fútbol y para lo que conocemos hoy como el deporte del fútbol, ¿no? Y esto cambió para siempre culturalmente la forma de jugar al fútbol. El antecedente de la regla del offside, por lo menos la de 1866, lo que decía era que un jugador caía fuera de juego cuando estaba por delante del tercer jugador del equipo o del antepenúltimo defensor del equipo rival. ¿Qué quiere decir esto? Que si un equipo tenía dos defensores, si uno de esos defensores se adelantaba, el delantero automáticamente caía en offside. Entonces la mayoría de los equipos optaba por no tener defensores o por tener apenas dos defensores. O sea, con solo adelantar uno, el delantero quedaba en offside. Esto era un problema y desde la International Board, que es el organismo encargado de discutir y de modificar las reglas del juego del fútbol, pensaban de que había que cambiar este parámetro de la ley del offside porque los partidos se hacían muy cerrados y básicamente era un embole. O sea, había muchos empates. Me imagino que en ese momento, no sé, que por partido había 85 fuera de juego por cada equipo. Y el fútbol todavía no era un juego colectivo de equipo en ese momento, sino que era más bien lo que en ese momento llamaban The Dribbling Game, que es decir, un juego de gambetas. O sea, el equipo que ganaba en ese momento era porque probablemente tenía los jugadores individualmente más habilidosos que el otro. Es decir, para que un equipo pudiera ganar y destacarse tenía que tener 11 Maradonas en el equipo, aproximadamente. No, entonces la International Board decidió cambiar esta ley. Algunos ejemplos de la época: el Blackburn Rovers de Inglaterra jugó con una formación que era 1-1-8, así tal cual como lo escuchan, 1-1-8, es decir, un defensor, un mediocampista y 8 delanteros, todos arriba. El Aston Villa, por su parte, jugaba con una formación 1-2-7, es decir, un defensor, 2 mediocampistas y 7 delanteros. Bueno, los hermanos escoceses en ese momento se dieron cuenta de que por ahí convenía retrasar un poquito más el esquema de juego y bueno, empezaron a jugar con un 2-2-6, es decir, 2 defensores, 2 mediocampistas y 6 delanteros, lo cual seguía siendo muchísimo, digamos, para la época. Pero en ese momento Escocia tenía como una cierta supremacía sobre Inglaterra, por impresionante que esto suene, pero son más o menos un ejemplo de cómo formaban los equipos en esa época. Bueno, ¿qué decía la nueva regla del offside de 1926? Se cobra fuera de juego a un delantero cuando se encuentra por delante del último defensor rival o del penúltimo jugador, como lo dice el reglamento. Y por supuesto, agregar que no hay fuera de juego para un jugador que se encuentre detrás de la línea divisoria imaginaria que marca la pelota, ¿no? Bueno, esto parece una pelotudez, ¿verdad? Pero para la época significó un montón y generó muchísimos problemas en los equipos. Por supuesto, esta regla fue muy resistida, ¿no? Se le acusó de que mataba la creatividad, lo artístico del fútbol, ¿no? Porque hasta ese momento era un juego de gambetas y ganaba el equipo que tenía mejores gambeteadores prácticamente. Entonces obviamente los equipos no querían saber nada con esta nueva ley. Finalmente es algo que suele pasar mucho cada vez que se habla de cambiar algo en el reglamento del fútbol. Sin embargo, esto resultó imprescindible para la evolución del fútbol y terminó siendo como la piedra angular para que el deporte se diferencie totalmente del rugby. ¿Por qué hice toda esta introducción? Que probablemente ustedes pensarán que no tiene nada que ver con lo que voy a hablar hoy, pero ahora vamos al caso. Bueno, Herbert Chapman nació en Rotherham en 1878 y murió en el año 1934 en Inglaterra. Era hijo de un minero, pero aún así pudo ir a la universidad y se recibió como un ingeniero. A la vez, Chapman también jugaba al fútbol de forma semiprofesional, sin embargo no era muy bueno. De hecho, las crónicas dicen que era bastante malo, pero sin embargo era una persona brillante. Y si pensamos en entrenadores que fueron malos jugadores de fútbol y brillantes como entrenadores, podemos pensar rápidamente, por ejemplo, en Bielsa o en Mourinho. Bueno, su carrera como entrenador comenzó en el Northampton entre 1908 y 1912. Ahí ganó la Southern League, que vendría a ser como una liga semiprofesional que daba como el ascenso a la cuarta categoría del fútbol, lo que hoy llamaríamos como los campeonatos regionales que te permitan ascender a la primera D, por ejemplo. Bueno, este torneo tenía 68 equipos, imagínense. Si pensábamos que el torneo de 30 equipos de Grondona era una verdadera locura, imagínense 68 equipos. Bueno, en fin, esto sin duda llamó la atención de clubes un poco más grandes en Inglaterra, por lo que en 1912
llega al Leeds City. No confundamos con el Leeds United actual, sino que era otro equipo, Leeds City, y permaneció ahí hasta que se desató la Primera Guerra Mundial, es decir, en 1914 hasta 1918. Bueno, terminado el conflicto, Chapman, al volver a Leeds City, fue acusado por malversación de fondos, y Chapman fue expulsado del fútbol. Sin embargo, un tiempo después, presentó una apelación ante el Tribunal de Fútbol inglés. El veredicto final fue el retiro total de las acusaciones y la vuelta de Chapman como entrenador. En 1921 llegó al Huddersfield Town, con el que pudo conseguir 2 títulos de liga en primera división, en el año 1924 y en el año 1925, y una FA Cup en el año 1922. Por supuesto, esto era un logro total para un entrenador que tenía una de las primeras experiencias en primera división, es decir, 3 títulos en 4 años. Y el Huddersfield Town hasta el día de hoy sigue existiendo y son casi los únicos títulos que ganó en toda su historia. Imagínense, estamos hablando de un club que tiene más de 100 años, por lo que me imagino que Chapman en el Huddersfield debe ser algo así como un prócer, ¿no? Fue tal el impacto que en 1925 llegó al Arsenal. Por supuesto, el Arsenal en ese momento, que tenía otro nombre, se llamaba The Arsenal, no Arsenal solo, no era el gigante que conocemos actualmente, ¿no? Al contrario, era un equipo de mitad de tabla, que no era tan prometedor, no era el gigante que conocemos hoy en día. Cabe decir que con el Arsenal tardó un poco en acomodar su esquema, su estilo de juego, hasta que empezó a pensar en una nueva táctica que pudiera darle una vuelta al juego y cambiar la estrategia del fútbol para siempre, ¿no? Es decir, Chapman de alguna manera inaugura lo que hoy definimos como táctica en el fútbol. Fue el primero en pensar un esquema táctico para anular el juego del equipo rival y sacar ventaja de ello. Bueno, a Chapman se le ocurrió una idea innovadora, ¿no? Como los equipos eran ridículamente ofensivos, decidió retrasar piezas. Obviamente hoy parece una boludez esto, pero en ese momento era muy innovador y muy arriesgado, ¿no? Bueno, Chapman empezó a crear lo que hoy conocemos como la figura del stopper o defensor central y la figura de los laterales. Su esquema se denominaba la MW, porque en el campo formaba la figura de una MW de acuerdo a las piezas, ¿no? Es decir, el esquema de Chapman es 3 defensores, 2 mediocampistas centrales, me imagino lo que hoy conocemos como un doble 5, 2 volantes ofensivos y 3 delanteros. Si usted arma el esquema en un tablero imaginario, se dará cuenta que forman una M y una W por el orden de las piezas, ¿no? Bueno, esto obviamente fue una revolución total en el fútbol. Esto descolocaba a la mayoría de los equipos porque no estaban acostumbrados a jugar de esa forma. El esquema ayudaba a que el equipo encontrara un cierto equilibrio de juego y a la vez poder dominar la ley del offside. Entonces cumplía las dos cosas. Podía más o menos manejar la ley del offside y no quedaba tan desequilibrado en los contragolpes. Y al mismo tiempo le permitía al equipo salir rápido, ya que recordemos que la mayoría de los equipos eran estúpidamente ofensivos y cuando el equipo de Chapman recuperaba la pelota y era casi gol cantado. Bueno, Chapman y su esquema dominaron la liga inglesa por muchísimo tiempo. El Arsenal de Chapman fue una máquina de ganar partidos y por supuesto, obviamente, las críticas no tardaron en llegar. A Chapman se lo acusaba de ser tramposo, poco caballero, lo que hoy se diría un antifútbol, ¿no? Porque pensaba mucho en recuperar la pelota, en defenderse, en replegarse, en salir del contragolpe. Por supuesto, Chapman, su lema favorito era la seguridad es primero, por lo que para él lo principal era tener un equipo equilibrado, ¿no? A pesar de eso, no fue sino hasta 1930 que se llegó su primer título con el Arsenal, que fue la FA Cup. Consecutivamente, en 1931 y en 1932, ganó 2 ligas consecutivas con el Arsenal. El equipo de Chapman fue una arrolladora prácticamente. No obstante, cuando el equipo de Chapman se acercaba al tricampeonato, el entrenador muere súbitamente de una neumonía en el año 1934. Y es por eso que hasta el día de hoy se lo considera como una especie de Cid campeador, ¿no? Que aún después de muerto, su equipo seguía ganando títulos, porque su reemplazo usaba la misma formación y el mismo esquema de Chapman. Es decir, que esto lo llevó a ganar 3 ligas más después de la muerte de Chapman. Estamos hablando de una supremacía
muy avasallante en el fútbol inglés, y es por eso que hasta el día de hoy se lo recuerda al equipo de Chapman como uno de esos equipos emblemáticos, ¿no? Y de los que no se habla tanto. Y bueno, para agigantar un poco más la leyenda de este Arsenal, ¿no? Es que solo 2 equipos pudieron repetir un tricampeonato después del equipo de Chapman, que fue el Liverpool en los años 80 y el Manchester United a fines de los 2000 de Alex Ferguson, ¿no? Solo 2 equipos. El equipo de Chapman formaba de memoria, con los mismos nombres, y era así: Wilson en el arco, Mail como lateral derecho, Roberts como central, Hapgood como lateral izquierdo, Crayston y Copping como mediocampistas centrales, o el doble 5, Hulme, Bowden como volantes ofensivos, y en la delantera teníamos como extremos a James y a Bastin, que cumplían una función similar al de los wings, y a Drake como delantero central. Por supuesto, nada dura para siempre, ¿no? Es por eso que después de conseguir la liga de 1938 se cortó la racha del Arsenal, ya que el esquema se había vuelto profundamente predecible y estático, ¿no? Crónicas de ese momento afirman como que, bueno, una vez que el equipo estaba tan confiado ya, que prácticamente era como que no se movían de sus posiciones, se quedaban estáticamente en la posición que tenían y confiaban de que más o menos cubriendo esa zona podían ganar los partidos. Pero además, como es obvio, ¿no? Los demás equipos también empezaron a imitar la MW. Y esto resulta un problema, ¿no? Porque al final los partidos se terminan convirtiendo en una cuestión individual, ¿no? Donde 11 jugadores competían contra 11 jugadores en la misma posición y se marcaban mutuamente. Entonces el wing izquierdo tenía que competir contra el lateral izquierdo y así, digamos. De todas maneras, la MW de Chapman siguió siendo un esquema muy popular en el fútbol, incluso hasta la década del 50, o sea, terminada la Segunda Guerra Mundial y algunos años más, el esquema de Chapman fue prácticamente invencible, hasta que en el año 54 un equipo conocido como los Magiares Mágicos encontraron la manera de romper el esquema de Chapman, pero esa es otra historia que vamos a abordar en otro episodio del podcast. El legado de Herbert Chapman es invalorable para el fútbol. Él fue el primero en implementar la luz artificial en los campos de juego para poder jugar de noche. Fue el primero en empezar a usar césped artificial. Fue el primero en que se le ocurrió la calefacción subterránea de los estadios. Fue el primero en dar charlas técnicas, porque fue obviamente el primer entrenador que se fijó en la táctica, ¿no? Fue el primero en promover la espectacularización del fútbol, ¿no? O sea, en empezar a cobrar entradas para ver los partidos. Fue el primero en dar incentivo a los jugadores, es decir, los premios por campeonatos ganados, que también eso era otra novedad de la época. Fue el primero en promover la formación de juveniles en el fútbol y las inferiores, ¿no? Además, por otro lado, también Chapman diseñó la camiseta del Arsenal que se conoce actualmente, que es la camiseta roja con mangas blancas, tan icónica, que pertenece al Arsenal. Y también participó en el armado del escudo y en el nombre, porque como les había comentado al principio, el Arsenal en sus orígenes se llama The Arsenal, por lo cual Chapman sugirió de que por ahí Arsenal sería mejor, porque además también aparecería como primer nombre en la lista de los equipos, por lo cual me parece un tipo muy vivo, muy sagaz. Hoy diríamos un bilardista, ¿no? En cierta forma. Pero bueno, en fin. Y otra innovación de Chapman para ese momento fue el primero en usar números en la espalda de las camisetas, que hoy parece poca cosa, pero en ese momento fue una revolución total. Por lo cual, imagínense todas las cosas o muchas cosas que hoy conocemos del fútbol actual y naturalizamos fueron patentadas por este hombre, por Chapman, que tiene su estatua en Londres. Es ídolo total del Arsenal y fue la persona más influyente en ese club hasta la llegada de Arsène Wenger en los 90. Bueno, aquí termina el episodio del día de hoy, espero que lo disfruten. No sé a cuántas personas les puede llegar a interesar esto, pero bueno, eso es la idea de este podcast. O sea, encontrarte con historias que no sabías que querías, pero bueno, en una de esas capaz que te interesa. Bueno, me despido, espero que lo hayan disfrutado. Los invito a seguir la página de Instagram, que es Bazar Chino, y me pueden seguir en Twitter también como Bazar Chino Podcast. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias, espero hayan disfrutado del bazar y no olviden volver pronto por más historias, por historias que no sabías que querías, a la larga no te sirvan para nada.
Muchas gracias, mi nombre es Santiago, nos estamos encontrando muy pronto. Adiós.